Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo muy bien, todo excelente, ¿tú qué tal? Muy bien. Capítulo 120. Pues episodio, más que Ay, capítulo, pero sí 123, 123, ya estamos por cumplir 2 años al aire. 2 años seguidos. 2 años seguidos, todas las semanas. Les queremos agradecer a todos nuestros oyentes y escuchas. Saben que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Y aquí seguimos Y seguiremos. y seguiremos. Eh, Hoy traemos un tema que a mí me encanta y ayúdame aquí a introducirlo, pero yo lo resumiría en esto. ¿Cómo te sientes tú cuando estás en un entorno en donde no puedes ser tú y sientes miedo? Ok. ¿Sí? Esto se puede dar en una empresa, se puede dar en una relación personal, de pareja, de amistad y demás, pero me gustaría que platicáramos sobre cómo se empieza a afectar el comportamiento y qué empezamos a sentir los seres humanos cuando estamos dentro de una relación o dentro de un entorno laboral en donde no podemos o no nos sentimos cómodos y Ujú, de hecho sentimos miedo. ujú. Pues de entrada no estamos diseñados, ¿no? Para estar en el miedo, que ese es parte del gran problema, o uno de los grandes problemas que yo creo que estamos viviendo hoy. Eh, Tenemos mecanismos de reacción, ¿no? Para cuando estamos en miedo, que se supone que sean temporales, no constantes y sostenidos. Entonces eso es lo primero. No estamos hechos para estar en un estrés continuo. Creo que somos seres, por definición y por naturaleza, aunque insistamos en aparentar lo contrario, eminentemente sociales. Y no quiero decir necesitados, pero vamos a decir requerimos. Eh, Nos vemos beneficiados. sí, de la comunidad, del contacto humano, ¿no? Entonces, cuando tú estás en un ambiente en el que no sientes y no tienes la posibilidad de tener esa conexión y además te sientes amenazado, pues estamos yendo en automático contra lo que se supone que sea nuestra naturaleza. Y yo creo que con todo lo que eso va a implicar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico e inclusive desde el punto de vista fisiológico, me atrevo a decir, ¿no? Y sí, sin duda, porque pues vas a estar todo el tiempo con la adrenalina, todo lo que da, con el mecanismo de huida, a todo lo que da, Y protegiéndote. protegiéndote con una cierta paranoia, ¿no? Claro. Y esto cuando lo pones o lo ubicamos, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, ¿cómo demonios das tu mejor esfuerzo y cómo es tu mejor versión cuando todo el tiempo te sientes amenazado y cuando no puedes confiar, ¿no? Así es. Eh, Ahora, puede ser situaciones en las que realmente haya elementos en el ambiente que sean hostiles, pero también muchas veces también pueden ser autocreados, ¿no? Y también con eso hay que tener cuidado. A ver, elabórame un poquito de eso. Sí, o sea, puede ser donde realmente hay un ambiente hostil como tal, donde realmente hay agresión, pero también puede ser la percepción que tú estás teniendo, Sí, de acuerdo. ¿no? Yo he vivido casos en el mundo corporativo donde efectivamente quizás no tienes o estas personas no han tenido el nivel que se requiere para ejecutar una cierta posición y el estrés que eso implica en el día a día es brutal. Entonces, como no tienes los recursos para dar el estándar, cualquier comentario, cualquier feedback se siente como una agresión. Y a veces eso cierra también las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Porque todo Sí, el tiempo lo estás percibiendo como una amenaza, todo el tiempo lo estás percibiendo como una crítica. correcto. Ya te entiendo. Sí, sí. Y hablando del mundo corporativo, es como tú bien dices, es difícil uno desarrollarse al full de su potencial cuando se siente amenazado, ¿no? Entonces hablemos de un ambiente realmente hostil, eh, en donde quizás, pues cuando hay un ambiente hostil, tú no sientes que estás o tienes un espacio como para el crecimiento ni para equivocarte. Entonces siempre te estás protegiendo y empiezas a pecar de no hacer para no equivocarte. Correcto. Y es una cultura muy tóxica la que se empieza a generar dentro de ese grupo de personas o esa organización o esa empresa. O sea, al final eso permea en todas partes. Y,
Y es bien curioso porque lo vemos tú y yo frecuentemente, como lamentablemente las personas tienden a quedarse en esos ambientes tan tóxicos, llámese una relación personal o una relación laboral. Y empezamos a convivir y a sacarle la vuelta y a empezar a, pues, a ver cómo compensamos eso haciendo bandos o protegiéndote con otras personas que puedan estar en ese momento de vulnerabilidad, porque al final del día tú te sientes vulnerable, pero en el mal sentido. O sea, vulnerable porque sientes que te van a hacer daño. No, y dices algo que es bien clave, o sea, que refuerza lo que yo decía, buscas hacer equipo, buscas hacer frente común frente a la amenaza. Los equipos más sólidos y más fuertes que he visto en el mundo corporativo vienen de crisis, vienen de momentos duros donde el equipo prevaleció como un equipo. Ahora, los peores ambientes y los más hostiles también los he visto como resultado de las mismas situaciones, ¿no? Entonces, claramente en los dos, tanto para positivo como para negativo, lo pongo entre comillas, el detonante es el estrés. La cuestión es cómo lo manejas. El punto en común es aún amenazado o aún en un punto de creación, necesito y estoy buscando ese grupo, ¿no? Estoy buscando ese soporte de la Sí. comunidad. Creo que también esa es una buena razón por la cual el día de hoy estamos viendo muchos de los problemas que vemos, porque como decía al principio, con un poco de sarcasmo, pero también es muy en serio, estamos forzando o estamos buscando en muchos sentidos alejarnos de nuestra naturaleza primaria, ¿no? Por mil Sí, razones. O sea, lo he dicho en otras ocasiones, quizás somos en este momento la sociedad más conectada, pero la más desconectada. tal cual. Entonces, ese es el tema, ¿no? Cada vez se ha ido perdiendo más la parte humana de las relaciones, cada vez se ha ido perdiendo más la presencia tanto física, pero también presencia de estar presente, ¿no? Los spans de atención cada vez son muchísimo menores para cualquier cosa. Ujú. Y si no estás presente y si no estás, pues no estás en el momento, no estás viviendo, no estás impactando, no estás... Entonces es sumamente complicado, ¿no? Sí, sí, y la semana pasada estábamos discutiendo acerca de que no fue un podcast, ¿no? Fue algo de Simon Sinek en donde se hablaba mucho de cuál es la labor del líder y cómo el líder tiene que generar ese ambiente de confianza. Y hoy en día yo diría que es cada vez más crítico generar ese ambiente de confianza porque entre todos nos tenemos que proteger. Y no en el sentido de que tengamos que salir con una lanza a darle a todo el mundo que nos venga a atacar, sino proteger en cuanto a equipo, ¿no? Sí. Porque eso es lo que genera la cohesión dentro de un equipo, ese sentido de pertenencia, ese sentido de tener un fin común, de saber que tú matas por un líder y el líder mata por ti, pero va de ambos lados. No estás pensando que tu líder a la primera de cambio te va a tirar debajo del tren o debajo del camión o te va a dejar debajo de la llanta. No es así. Y eso yo creo que es algo que lamentablemente la gente por sobresalir cada vez está haciendo más. O sea, es como esa retribución eh, instantánea de decir, si te piso o si me paro encima tuyo voy a sobresalir más rápido y se empieza a generar un ambiente de mucho terror y de lo que decíamos, ¿no? De hostilidad, porque nadie protege a nadie, porque nadie cuida a nadie y es sálvate y es mucho lo que pasa hoy en día en los ambientes corporativos, ¿no? Yo creo que eso se ha modificado muchísimo en la cultura corporativa y coincido, Ana. O sea, hemos caído cada vez más en un mundo individualista, ¿no? Y eso el problema es que cuando tú estás buscando el beneficio para una empresa, para una comunidad, para una sociedad, pues nunca va a jalar, ¿no? Porque se vuelve una competencia depredatoria, se vuelve una competencia donde justo como tú decías hace rato, para yo triunfar tengo que pisar a alguien, ¿no? Alguien tiene que fallar, en vez de que sea pues triunfemos juntos o crezcamos juntos, ¿no? Y además creo que apela, quizás podemos hacer algún día un capítulo en base a esto, pero creo que apela mucho a manejar y a manipular los instintos básicos que puede haber en una persona, pero de una mala manera, ¿no? Sí, Y eso creo que es mucho de lo que sucede también. Traemos un chip, quiero ser el mejor, quiero ser el más grande, quiero ser el mejor premiado, o sea, un amor a la individualidad y al ego. Sí, pero difícilmente vas a llegar ahí solo. Y si llegas ahí solo, difícilmente te vas a sostener.
Y yo creo que cualquier deporte, en los deportes, y a mí me gustan por eso, porque se prestan mucho para este tipo de ejemplos. En cualquier deporte de conjunto, fútbol, soccer, rugby, fútbol americano, si tú no puedes confiar en tus compañeros de equipo, pues, o sea, olvídalo, no hay manera, ¿no? Y en los deportes que son más físicos, si tú no confías en que el de al lado te va a cuidar, es imposible, porque te van a golpear, te van a romper, o sea, te van a lastimar. Ah, tú me puedes decir, bueno, pero yo por eso soy tenista. Sí, nomás que como tenista eres parte de un equipo. Tú eres el que ejecuta en la cancha y tú eres la parte visible, pero hay un entrenador, hay todo un equipo atrás de soporte, lo mismo los boxeadores, ¿no? Está la esquina, está el sparring, está toda la gente que funciona para que esa persona pueda ejecutar ahí y brillar individualmente. Hay una cadena enorme de personas atrás. Y creo que si lo simplifico, lo mismo sucede también en el ambiente corporativo de trabajo, ¿no? Frente a ese ejecutivo, esa ejecutiva, ese director, esa directora que tú ves, que muchas veces es lo que vemos, no ves toda la cadena de soporte que hay atrás y que se requiere para que eso esté sucediendo, ¿no? Implica un montón de trabajo sostener precisamente una carrera corporativa, no sea de quien sea. ¿Por qué? Porque si no hay una cadena de apoyo atrás, no hay recursos, pues tienes 50,000 cosas con que lidiar. Sí. Y no solamente en el ámbito laboral, o sea, hay una cadena y una red de apoyo afuera del ámbito laboral que también es lo que hace una gran diferencia. Sí, yo sí me he vuelto muy crítico de esta parte hacia las empresas en el sentido de que, y lo estamos viendo, ¿no? Con la entrada de la inteligencia artificial. Eh, bueno, se está magnificando lo que ya veníamos viendo. Siempre que puedas automatizar y que sea más eficiente bajo el punto de vista de costos, pues saca a las personas y mete un robot, mete una inteligencia artificial. Ya incrementé mis márgenes. Sí, nomás que el impacto que le pegaste a esa comunidad está brutal. Y dos, yo sigo insistiendo, no espero que las inteligencias artificiales el día de mañana compren productos, porque si no sé estas empresas a quién demonios le van a vender. Sí. Si estamos generando todo ese hueco, ¿no? Entonces se vuelve en una situación donde, y creo que mucho de lo que está pasando también en los grandes corporativos, lo que vemos en las grandes 500 empresas, ¿no? En Wall Street, viene mucho de ahí. O sea, cómo yo empresa, genero yo el rendimiento, yo a costa de lo que sea. Sí. Mejores márgenes, vámonos, y tenemos números que están terriblemente inflados en una economía que está sumamente inflada, ¿no? Sí. Y eso también viene con una parte de la responsabilidad social que también tienen hoy en día las empresas en temas de desechos, en temas de, o sea, no es solamente lo que se genera en un grupo de trabajo y cómo se priman los objetivos individuales, sino eso también se trasciende a los valores de la organización. Entonces tú ves estas empresas que, pues sí, quién sabe quién va a comprar tus productos, porque la inteligencia artificial por ahora no está comprando nada, y empiezas a ver dentro de la cadena de producción se generan también unos desperdicios que tú dices, por Dios, por Dios. Entonces es como que toda una cadena. Es que y donde empezamos este episodio, Ana, creo que es una parte fundamental. Si yo no puedo confiar y no estoy seguro en el entorno, se pierde toda la productividad y se pierde toda la eficiencia. Una sociedad, que esto es muy clásica de las sociedades latinas, desafortunadamente, que está basada en la desconfianza, tiene unas grandes limitaciones para el crecimiento. Sí. Una sociedad que está basada en confianza, como lo era, porque ya no creo que lo sea, podríamos hablar de una estructura como la de Estados Unidos, pues permite crecimiento y permite muchas cosas. ¿Por qué digo ya no lo es? Pues porque estamos viendo cosas que precisamente empiezan a suceder en el momento en el que ya no puedes confiar. Cuando tú no te sientes seguro, cuando tú no sabes si puedes ir a la escuela sin que suceda un problema, o en muchas sociedades, en muchas situaciones, en lugares en Latinoamérica donde tú no puedes salir a la calle con la tranquilidad de que vas a regresar, Sí. pues eso limita un montón tu potencial de crecimiento. Cuando tú no puedes dejar a tus hijos salir y experimentar y tener amigos y convivir en una sociedad porque estás preocupada por muy buenas razones de que no vayan a tener un problema, pues también limita un montón el crecimiento, ¿no? También limita un montón su aprendizaje, sus habilidades sociales. Entonces, no es pequeña cosa. O sea, creo que el problema de no estar en un ambiente seguro y el problema que genera el sentirnos amenazados es brutal. O sea, es un inhibidor total de crecimiento, es un inhibidor total de expansión, genera cualquier cantidad de problemas, como decía al principio, desde el punto de vista fisiológico, por el tema de estar bajo un estrés continuo y pues desbarata, ¿no? Cualquier núcleo. Sí.
Sí, Cualquier relación que tú inicies en base a desconfianza, cualquier aproximación que tú hagas en base a desconfianza no va a funcionar. Te estás protegiendo, sí, de acuerdo, ojo, no estoy recomendando vayan y no, o sea, estoy señalando el punto de que es muy triste y es muy grave que no podamos confiar, que tengamos que estar relacionándonos y conociendo personas desde la desconfianza todo el tiempo y que tengas que estar en un entorno todo el tiempo donde te a las vivas, ¿no? Cuidado porque algo puede pasar. sí. Y también cuando tú estás en una relación personal, pasa exactamente igual. O sea, no se puede crecer dentro de una relación cuando hay falta de confianza, cuando hay temor, cuando sientes que te van a hacer algún mal o un daño. Sí, y además lo vives, ¿no? Porque es que tengo miedo de que me lastimes y te van a lastimar. Claro. O sea, garantizado. Y no porque haya mala fe Dolo. ni porque te lo esté deseando, ¿no? Pero va a suceder. O sea, también hay que entender eso. Te lastima el que tienes cerca. Sí. Y no necesariamente con la intención, ¿no? Te atrae muchos otros temas, muchas ramificaciones. Pero si tú estás planteando y estás diseñando desde ahí, lo estás viviendo desde ahí, hay un gran problema. Sí, hay un gran problema y nos cuesta, al menos a mí me costó mucho darme cuenta que estaba en un ambiente de mucho temor. eh, y esto lo hablamos, creo que cuando, hace 2 años que empezamos nuestro podcast, cuando te enfrentas con personas que son depredadores emocionales y empiezas a sentir ese temor por tu ser, porque empiezas. Pues sí, es que ya dejas de crecer por estarte protegiendo, o sea, toda tu energía está puesta en eso y en a ver en qué momento me la va a cobrar, en qué momento me la va a hacer. O sea, es una cantidad de situaciones en donde tú siempre tienes que estar a la defensiva y tratándote de proteger. Igual en el ambiente de trabajo, igual, o sea, en todas partes. Como tú bien dices, el miedo es un inhibidor del crecimiento. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos ahí? Y ese es un nuevo punto, o sea, porque también yo creo que ese es el tema, ¿no? Como decías tú también, hemos y cada vez tendemos más a normalizar las situaciones y a aceptar las situaciones, ¿no? Lo cual yo creo que no debería de ser. Estar con miedo no es normal, lo hemos convertido en la normalidad y lo enseñamos como tal, porque así son las cosas. Porque si no, es que no deberíamos de tolerarlo, no deberíamos. Ok, ¿qué hacemos? Es un poco complicado el tema, ¿no? Pero yo empezaría primero, como decía, realmente evaluando y realmente haciendo una evaluación bien objetiva de qué es a lo que le tengo miedo. Y si realmente es como para que le tenga miedo o no, porque de nuevo, muchas veces inflamos las cosas terriblemente, ¿no? Por heridas que traemos ya, ¿no? Por heridas, por miedos sobre miedos, por no poder establecer límites, por no poder enfrentar las cosas y confrontarlas, Por ¿no? Por inseguridades. inseguridades. Sí. O sea, y ese es un buen punto. No, o sea, también como decía hace rato, ¿no? Te van a lastimar, sí, te van a lastimar. Hay que ser también honestos en ese sentido y también no a veces querer enfrentar todo solo. O sea, se vale pedir ayuda, se vale entender, a ver de dónde viene mis miedos, qué es lo que me está generando, qué es lo que yo creo. Yo creo que por ahí empieza, porque a veces son miedos irracionales, literalmente, Uh-huh. porque estamos en el entorno, porque nos alimentamos con información que incrementa esos miedos, porque no razonamos si realmente hay una razón válida para tenerlo o no. Yo empezaría por ahí. Esto que estoy sintiendo, este miedo, ¿de dónde viene realmente? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo que me da miedo? Muchas veces, porque también somos especialistas, generamos escenarios terribles, más allá de lo que realmente pueda suceder. Y ni siquiera sufrimos el evento, sufrimos lo que nos estamos imaginando del evento. Es que cuando me lastimen, es que cuando me rompan el corazón voy a ser muy infeliz, es que cuando me despidan. Y yo conozco algunos casos de primera mano donde ese terrible evento que era que me fueran a despedir y pedir el trabajo fue la mayor bendición en el momento en que sucedió, ¿no? Lo mismo de relaciones rotas, lo mismo de, ¿no? Resulta que la vida no es tan terrible después de que cruzas la línea. Lo más terrible era eso que tú te imaginabas que iba a pasar. Sí. Y que a lo mejor ni fue tan terrible o ni siquiera sucedió ni cercanamente como tú te imaginabas que iba a pasar, ¿no? O ni fue una pérdida. Cruzaste la línea y te diste cuenta que no había pérdida. Yo sí creo que el 90% del tiempo sufrimos más lo que nosotros creamos en nuestras cabezas que lo que realmente está sucediendo. De hecho,
Estadísticamente comprobado es así. El 90% de lo que nos imaginamos nunca pasa. Tenemos que lidiar es solamente con un 10%. Ahora, si realmente estás en una situación de hostigamiento y demás, pues sí hay que buscar ayuda. Si la persona no puede tomar una decisión por sí sola, hay que buscar ayuda y alejarse, ¿no?, de esa situación, porque así como tú lo mencionaste al principio, o sea, el estrés, el miedo, tiene una función muy propia del ser humano que es de protección, pero se tiene que activar en ciertas situaciones. Sí, y que el mecanismo además está hecho para enfocarse, ¿eh? Ojo, porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces está hecho para que sea un sprint y en ese sprint te vas a enfocar en una sola cosa, vas a activar adrenalina y todo para estar, pero viene una ceguera de foco, de sobrevivencia. El Sí, problema cuando tú sostienes eso en el día a día es que la persona que se siente amenazada en su entorno de trabajo, pero es que no encuentro salida, ¿no? Güey? Porque estás en el túnel. Estás tan enfocado en ese modo de sobrevivencia que no vas a ver las opciones que se te presenten. O sea, no es compatible. Y eso también hay que entenderlo, ¿no? Porque a veces también se convierte en una bola de nieve, porque no veo opción y entonces creo que el problema soy yo y es que no soy lo suficientemente inteligente. No, güey, es que estás en un túnel. Y mientras estés con esa visión de túnel y estás en ese modo de sobrevivencia, no vas a ver realmente cuáles son las opciones que tienes. Necesitas calmar, necesitas parar y pues también a veces el tema es, bueno, si realmente que el mecanismo sí funciona, realmente es una amenaza, me quiere comer un tigre, pues te túnel hasta que sobrevivas, hasta que te puedas encerrar en un lugar en el que estés seguro, pero inmediatamente después lo que tiene que venir es cuando ya estoy en la seguridad, tengo ese momento de calma y de claridad. de claridad, ¿no? Sí, Si no te lo das va a ser bien difícil. sí, en ese momento pierde las opciones y se vuelve, es una opción, solamente una. Pero me hiciste acordar que hace poco estuve haciendo un trabajo para una empresa en donde ellos sí vivieron un hostigamiento durante varios años gracias a un liderazgo que tenían que era poco apropiado, ¿no? Y es muy curioso, es muy triste cómo las personas les cuesta tanto salir de ese ciclo, ¿no? Ya se ciclan dentro de esa forma de sobrevivir y subsistir. Y el tema es que ves una organización que tiene muchísimo potencial, pero está enfocada en el chisme, en la protección, entre ellos el uno se protege del otro. Entonces hay una desconfianza que no permite generar un ambiente en donde haya un propósito en común, una visión en común. No hay nada en común más allá del chisme. ¿Y por qué son chismosos? Pues para protegerse, ¿no? Porque es esa, si yo tengo la información, me voy a poder proteger más que si no la tengo. Y al punto que tú mencionas, que toda esa información es verídica y cuál es simplemente haciendo un humo como para realmente no atacar la situación de raíz. Y o sea, creo que cuando estás metido en eso ni siquiera te das cuenta. No, ¿Por qué? Porque estás muy enfocado. sí. Y puede ser que el tigre no te vaya a comer. El tigre ya no se los va a comer, de hecho, pero se siguen protegiendo de un tigre que de pronto sale de detrás de la puerta. A los tigres ya los despidieron. Y sin embargo hay una organización que todavía se está protegiendo de alguien que pudiera llegar a hacerles daño. Sí, quedan cautivos. O sea, ese es Sí, el tema. Quedas literalmente lo que te digo, en la cabeza te haces todo el daño porque tú sigues viviendo algo que ya pasó y sigues experimentando y recreando algo que ya no está. sí, está difícil. Lo mismo cuando tú sales de una relación donde realmente te hicieron daño, en donde hubo hostigamiento, en donde hubo maltrato, pues también, ¿no? Quedas al punto que mencionabas ahora, con una autoestima muy baja que no hace que tú levantes la cabeza de ese punto y pues prefieres esconderte. Y no hay forma en que tú puedas tener ni una relación laboral sana ni una relación de pareja Hasta sana. que no hagas el trabajo y hasta que no lo trabajes, ¿no? No lo superas, porque también a veces creemos que eso es así como que pues lo viví y ya se curará. No, 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 Como no. un switch. Sí. No, no, o sea, no es un switch y dos,
requiere trabajo. O sea, requiere confrontarlo, requiere que lo entiendas, requiere que lo reconcilies, ¿no? Si tú te quedas bailando ahí en solamente lo que sucedió, sin además tomar responsabilidad, También. porque también eso muchas veces es lo que sucede, todo el tiempo es culpa de todo el mundo, menos mía. Necesitas tomar tu responsabilidad ahí, tomar tu rol y desde ahí resignificar las cosas, trabajarlas y entonces sí poder dominar el miedo, ¿no? Pero va a ser muy difícil que se te quite pues escondido en un rincón. Así es. Y sales de esa empresa, sales de esa relación, o sea, pongamos el caso de la empresa, la gente sale de esa empresa a otra y lleva ese daño con ellos. O sea, no es que el daño se quede donde lo dejaste, porque hay que hacer el trabajo, porque hay que recuperarse. Y la gente minimiza mucho lo que pasa en el ambiente laboral, porque eso es profesional, ¿no? O sea, eso no es personal. Y resulta que ahí estamos inclusive hasta más expuestos porque es la cantidad de horas en el día más consciente que tenemos. Y yo creo que sí hay una gran oportunidad en reconciliar eso, ¿no? O sea, eso es algo que sí deberíamos empezar a hablar más y que las empresas deberían de considerar más. O sea, este tema y esta mentira hoy en día de vida profesional, vida personal, tanto las personas están viviendo y están tomando decisiones de manera integral, como las empresas harían bien también en considerar que vienen de una manera integral. Si tú relocalizas a un ejecutivo con su familia y lo dejas colgado del otro lado del mundo, generaste un boquete no solamente para él, sino para 4 o 5 vidas. ¿No? Y lo contrario también es cierto. El empleado que acepta un rol, una relocalización, un nuevo reto, sin considerar el impacto que eso va a tener en su vida, se está clavando o está poniendo una mina ahí que muy pronto la va a pisar. Entonces, ese es el tema. Yo muchos de los problemas creo que vienen cuando esa mina explota y no la veías venir. Cuando tú sabes que la mina estaba ahí y te puede explotar y tú decidiste correr el riesgo, está bien. Pero la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta de que estás plantando una mina ahí. No. Estás tomando un rol donde te va a poner un reto tremendo tu vida familiar y vas a acabar decidiendo por la vida familiar. En algunos casos. En otros casos te vas a ir de ese lado, pero el impacto, de nuevo, tanto para la empresa como para el lado personal, como sociedad, el impacto es brutal. Y creo que también eso es algo que por 1000 razones que hablaremos en otra ocasión se divorciaron. La realidad es que todo es parte de la misma sociedad y del mismo juego. O sea, sí. No podemos pensar personas y empresas por separado. Unas cosas no jalan sin la otra. Así es. Y el comportamiento que, digamos, las nuevas generaciones tienen en la sociedad es igual al que tienen dentro de las empresas. Es exactamente igual. ¿Y cómo nos comportamos los millennials adentro del trabajo? Porque se ha analizado mucho cómo es el comportamiento de estas generaciones adentro del trabajo. Y creo que afuera del trabajo falta un poquito también de análisis, porque o de simplemente llevar esas situaciones a un ambiente personal. Es exactamente lo mismo. Porque en ninguna generación tenemos un switch, en ninguna. No, y dos, o sea, porque se ha pegado también desde la crítica, ¿no? Millennials, seniors, su comportamiento en el trabajo. Ojo que esos son los consumidores, ¿eh? Sí. O sea, esos son los clientes del día de mañana de esas empresas también del otro lado. Esos son los que están moviendo la economía al día de hoy, nos guste o no nos guste. Y son los que tienen la fuerza y la energía para moverla también. Entonces, mi punto es también, si como empresa no te estás adaptando, no estás ajustando también precisamente a estos nuevos patrones, estos nuevos comportamientos, no vas a durar mucho en el mercado, ¿eh? Garantizado. Sí. Porque nosotros nos estamos muriendo. O sea, vamos ya de salida, honestamente. Dios quiera, sean 50 años más. Pero ya no es tu pico de creación y de consumo. No, no lo es. No lo es. Entonces... Y creo que al menos nosotros empezamos ligeramente a hablar del tema de lo que es la hostilidad en el trabajo. De hecho, ya cuando llegan las legislaciones que secundan esas conversaciones, ya vamos como 15 años atrás, pero no importa, ya la legislación le tarda como 15 años en alcanzar el comportamiento. Entonces, que ya haya legislación referente a la hostilidad en el trabajo ya dice algo. El tema es que va 15 años tarde, ¿no? Y que tienes la contraparte también, porque pues ojalá todos los que trabajan también fueran bien portados y realmente no, que o sea, también viene la otra situación del otro lado. Sí, claro. O sea, también, por eso digo, mientras se vea como separado. Sí.
Es sumamente complicado, ¿no? Tiene que haber compromiso, beneficios y perjuicios de los dos lados. Así es, así es. Pero bueno, este tema a mí me encanta porque no se habla precisamente mucho se da por sentado o se dice, uff, qué tóxico o qué tóxica, ¿no? También muchas mujeres tóxicas allá afuera, pero realmente no veo que se le dé un tratamiento Sí, está como muy a conciencia. normalizado. Está muy normalizado. Se ha empezado a hablar del el hostigamiento en las relaciones personales y demás, llevado también al extremo, porque tenemos el otro extremo, pero sí creo que tenemos que tener esa responsabilidad de seguir hablando de los temas, porque pues no podemos vivir, o sea, como seres humanos no estamos hechos para esto, o sea, ni los leones. Y yo creo que ese es un gran comienzo en este sentido. O sea, me gusta mucho lo que dices porque es eso. Hay que empezar a hablar de las cosas. Hay que empezar a darles luz y hay que empezar a discutir porque no se van a resolver solas, No, ¿no? Entonces hay que empezar a tener conversaciones creativas, proactivas, que aporten y que busquen soluciones. No solamente conversaciones para alimentar los miedos o para generar más monstruos con quien pelear, ¿no? así es. Entonces, sí, mi recomendación aquí sería, tú que estás allá afuera, eres líder de equipo o eres líder, simplemente líder, no necesitas tener el equipo, simplemente eres líder. Sí creo que es el momento como para cuestionarte y decir qué tanta confianza estoy generando, por qué no genera esa confianza a su alrededor, Totalmente. en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, con tus hijos. O sea, es como estar educando o estar actuando conforme al latigazo, o sea, si no haces esto te latigo, o si realmente hay un espacio como para equivocarse y para decir, hey, me fue mal, Y ¿no? para el diálogo y la retroalimentación, ¿no? Al punto que decimos de tener las conversaciones que hay que tener. Exactamente. Pues ha sido un placer, como siempre. Encantado, Ana. A nuestros oyentes y escuchas, quedamos pendiente de su retroalimentación. Ya estamos a punto de cumplir 2 años. Un placer, Paco. Encantado, Ana. Un abrazo para todos y excelente semana.